Buenas tardes a todos. Gracias a los integrantes de la comisión que trabaja en la organización y en el planeamiento de esta maravillosa cátedra sarmientina que surgió hace muchos años en nuestra provincia de San Juan y que ha tenido una permanencia sostenida en el tiempo, que no es algo menor. Recordar que la última vez que estuve acá fue acompañada por Margarita Ferrá de Bartol y Isabel Girones de Sánchez, que estaban las dos acá luchando, mis queridas profesoras. Esa fue esa tarde. Yo necesitaba hablar algunos temas con Margarita, como siempre lo hacía habitualmente, y le dije que necesitaba hablar con ella. Me dijo luego que termine esta campaña vamos a poder conversar y tomar un café. Y ese fue el último día que la vi con vida. Eso fue en septiembre del 2013. Por eso llegar acá tiene todo un simbolismo para mí, estar esta tarde con ustedes. Bueno, como dijo Marta, mis años de estudio han transcurrido a lo largo y a lo ancho y de la mano de estas dos queridas profesoras. Y bueno, trabajando en el ámbito de la historia local, de la historia regional, que no es exactamente lo mismo, y trabajando y estudiando y queriendo contribuir a escribir algunos capítulos de la historia de la minería de la provincia de San Juan, que como tal, como actividad económica fundante, inclusive del descubrimiento de estas tierras, de las fundaciones, fue muy significativa para la provincia de San Juan, para la ciudad de San Juan y luego provincia de San Juan. Pero a lo largo del tiempo y de los tiempos políticos, esta actividad no pudo tener una sostenibilidad en el tiempo, por algunas características peculiares que tiene ella misma. Es una actividad de riesgo, es una actividad difícil, es una actividad que requiere una fuerte inversión y que a lo largo de diferentes momentos y tramos de la historia nacional, lógicamente hemos transitado por tiempos políticos un poco difíciles. Entonces es una actividad que necesitaba una cierta estabilidad y una cierta permanencia también de las políticas. Tan es así que, al ser una actividad sumamente importante para la ciudad y para la provincia, el modelo que se mantuvo a lo largo de la historia hasta que nosotros hemos investigado ha sido el modelo vitivinícola. Bueno, por lo cual esta exposición en la tarde de hoy pretende aludir a esta actividad económica, pero tomando como eje central el pensamiento, el accionar, el contexto en el cual le tocó actuar a Domingo Faustino Sarmiento. Algunas palabras de punto de partida. El título de esta exposición la denominé Domingo Faustino Sarmiento, ilustre visionario de la patria. ¿Por qué esa denominación? Escribía Juan Agustín García en La Ciudad Indiana que la patria no se crea a base de exageraciones y mentiras. Es una empresa larga y difícil en la que cooperan todos los hombres de cada generación. La patria es algo así como una imagen que se hace todos los días por el acto heroico o simplemente honesto, como raíces de orgullo y amor propio. De donde surge el sentimiento patriótico estaba el sentimiento también de la grandeza del país. En el progreso de los pueblos es la imagen del hombre con los atributos de su síntesis, materia y espíritu lo que se proyecta para plasmar la grandeza de su porvenir, decía Velasco García Castellanos. Y cuando la imagen se encuentra simbolizada por la figura del gobernante que rige el pulso e insufla energía para propender a la felicidad de sus habitantes siguiendo el camino de la prosperidad, estamos en la presencia del auténtico estadista. En este marco, entonces, cabe la reflexión acerca del pensamiento y el accionar de Domingo Faustino Sarmiento, ilustre visionario de la patria. Este sentimiento de patria
que Juan Agustín García en la ciudad indiana ubicaba que surge en el siglo XVIII y da una serie de ejemplos, que se ubica en las postrimerías del siglo XVIII y comienzos del XIX, ello amerita un compromiso con la historia, un compromiso para mirar hacia atrás, para ver entonces de qué manera el estadista, en este caso Domingo Faustino Sarmiento, el sentimiento de patria que lo tenemos que buscar en el ayer, entonces un compromiso que le cabe a los que hacen historia. Buscar allí entonces este sentimiento de patria. Si me van siguiendo con la diapositiva, la primera dice allí, la historia se ocupa de las acciones de los hombres, de las mujeres, en un espacio y en un tiempo, en un espacio geográfico, en un espacio social, en un tiempo que no es solamente el tiempo pasado, sino el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Para qué? Para justamente encontrar allí en el pasado la identidad, descubrir quiénes somos, quiénes fuimos, para poder entonces entender nuestro presente y avisorar un futuro como un horizonte de expectativas y construir entonces nada más y nada menos que la conciencia histórica. En la segunda placa, allí entonces la historia, ¿qué sería? Sintéticamente hablando, una ciencia con sujeto humano, con hipótesis, con explicaciones, con interpretaciones. La historia hoy es interdisciplinaria y transdisciplinaria, es decir, trabaja con otros profesionales de muchos campos disciplinares, es problematizadora y tiene un interés y un compromiso social. En la tercera plaquita, entonces vinculado con la primera que decía historia, tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque la historia comprende un reconocimiento retrospectivo del pasado, pero también una perspectiva del futuro y una perspectiva del presente. Es decir, la historia, ¿por qué vamos hacia la historia? Porque necesitamos entender el presente. Entonces, toda vez que el historiador que investiga es porque quiere explicar un tema que hoy tiene vigencia, pero que está ensamblado, enraizado en el ayer. Y cuando estudian acontecimientos sumamente alejados en el tiempo, es porque de alguna manera entiende que esos temas, esos acontecimientos, esos procesos tienen un impacto en el hoy. Y recordemos lo que decía Castellano, un teórico de la historia: toda vez que el hombre va hacia el pasado es porque está llevado por interrogantes de su hoy, de su presente. Si no entiende él, no lo haría. Al respecto, la profesora Margarita Ferrada de Bartol escribía en su obra Educación con Historia de Tradición Sarmientina que participación y compromiso fueron las dos condiciones que permiten definir el perfil de nuestro comprovinciano, Domingo Faustino Sarmiento, en el agitado acontecer del siglo XIX. Fue cuando los habitantes de ese territorio se pronunciaban por una revolución, que abrían caminos hacia un destino común para el Estado argentino, tiempos de guerra y de concertación, para fortalecer aquella magnífica declaración de la independencia de los Estados de América del Sur, de ensayo y de organización para encontrar el proyecto viable que lograra una respuesta confiable al mosaico de las regiones, ciudades y provincias, que ofrecían un paisaje diferenciado de recursos, estilos de vida, de ordenamiento y tradiciones arraigadas en su gente, proyectos de país confrontados en razón de ideas ejes en los que fluían concepciones geopolíticas de unidad, confederación, federación, ideas de patria grande con integración. Sarmiento vive entre 1811 y 1888. ¿Qué vio Sarmiento? ¿Cuál es el contexto de Sarmiento? Un año después de haberse producido la famosa Revolución de Mayo de 1810. Primer y segundo triunvirato, organización y convocatoria de la Asamblea de 1813,
la idea de independencia y de constitución, la convocatoria del Congreso de Tucumán, que declara la independencia en 1816. Éramos independientes de España, la madre patria, y de toda otra nación extranjera, pero quedaba por resolver nada más y nada menos que la forma de gobierno. Y en esto, entonces, había modelos encontrados. Entonces allí comienza una larga etapa en la historia nacional por luchar y por defender y por buscar una forma para organizar el Estado. Éramos nación, pero faltaba constituir un Estado. Nos hacía falta una forma de gobierno, nos hacía falta una constitución. Es allí entonces que se inicia una etapa denominada en la historiografía como la de las guerras civiles. La lucha entre unitarios y federales, las luchas entre dos modelos distintos de concebir la organización del Estado. En 1853 se va a sancionar la Constitución Nacional. 1860 va a sufrir su primera reforma, van a comenzar lo que se llamó las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, la organización del espacio, la organización y la sanción de los códigos. Había todo por hacer en el Estado. La organización de la educación, de la ciencia, de la técnica, de la economía, el conocimiento del espacio. No sabíamos cuántos éramos ni cómo vivíamos, habían regiones muy distanciadas entre sí, no habían vías de comunicación para todos los sitios geográficos, había que saber qué producción tenía cada parte del territorio, había una porción muy extensa del territorio que estaba en manos de los pueblos aborígenes, había que mostrar al mundo qué producía Argentina para lograr la inserción de capitales. Había que lograr que todos supieran leer y escribir. Bueno, todo esto es la época de Sarmiento. Un territorio muy vasto, escasamente poblado, muy distantes entre sí, muy rico en sus recursos naturales, pero había todo por hacer. Ese es el contexto en el que vive y ubicamos nosotros a Domingo Faustino Sarmiento. Realizó viajes por todo lo que hemos estudiado Sarmiento, por Europa, África y América, detentó varios cargos, senador, ministro de gobierno, gobernador, presidente, entre otros. Algunas de las múltiples acciones llevadas a cabo: instalación de bancos, creación del Registro Nacional de Estadística, modificación del Código de Comercio, creación del Departamento de Agricultura, convocatoria a la organización del primer censo nacional en 1869, organización de la Exposición Nacional de Córdoba, la Ley General de Construcción de Ferrocarriles, fundación de la Escuela Normal de Paraná, Ley de Enseñanza de la Agronomía, creación de la Escuela Nacional de Vitivinicultura, creación de la Academia de Ciencias de Córdoba, entre otras. En esta ocasión nos interesa aludir a su propuesta como gobernador de la provincia de San Juan. Sarmiento, a través de sus dos exilios, 1831 al 35 y 1840-1855, conoció prácticamente todos los ambientes de la sociabilidad chilena: el rural, el minero, el urbano, el comercial, el educativo, el cultural, el político. En su estadía en Santiago de Chile, transitó la etapa más fructífera de su producción literaria. Allí se produjo la vinculación y amistad con Manuel Montt. Sarmiento será testigo de la transformación vitivinícola chilena. La realidad que vio Sarmiento entre 1840 y el 55 en Chile fue el sueño que quiso trasladar a San Juan: generar un polo de explotación de metales nobles que impulsaría las actividades agroganaderas y agroindustriales de la provincia. Pero para ello necesitaba paz, orden político y gestión. Luego de un diagnóstico, procede entonces a la elaboración de un plan que él llama en sus documentos Plan de Reactivación Provincial, vinculando educación, agricultura, minería, colonización, integración territorial, tecnificación, industrialización y la creación de la quinta normal. Es por ello que nosotros hacemos hincapié en toda vez que queremos estudiar los diferentes momentos de la historia de la actividad minera en San Juan. Sarmiento significa un antes y un después, porque Sarmiento, ya lo
van a ver ustedes a lo largo de la exposición, él articula las actividades económicas. Las articula, no dice minería sí, agricultura no, o a la inversa, sino que él entiende que San Juan es un polo, él sí lo denomina, un polo de atracción, en el cual él quiere articular la actividad agrícola y la actividad minera. En esta diapositiva, entonces, Domingo Faustino Sarmiento, un impulso creador en el tiempo, la política entendida como el accionar y la administración del poder. Él entendió que era importante articular la libertad, el conocimiento y también el poder, que era lo que le iba a dar a él la posibilidad de gestionar, para lograr entonces su propuesta gubernamental. Hola, Gabriela. Bien, en la próxima diapositiva entonces vemos las ideas. Las ideas. Para él, para producir todo el cambio que él quería llevar adelante en la provincia de San Juan, entonces entiende que tiene que vincular las diferentes actividades económicas, pero poniendo el acento en la educación. Esto ha sido una constante, toda vez que se quiere o que se estudia a Sarmiento desde diferentes lugares y haciendo hincapié en diferentes perspectivas, encontramos que la educación atravesaba esa propuesta y su plan de acción. Este diagnóstico que él hace cuando asume como gobernador de San Juan, claro, es una realidad muy difícil. Estamos hablando de 1862, recordemos de las luchas civiles que han dejado devastadas las ciudades y con muchos problemas de tipo financiero y económico. ¿Qué es lo que advierte Sarmiento? Falta mano de obra, está la ausencia del saber experto, la legislación es imprecisa e insuficiente, hay escasez de capital, falta controlar el trabajo, hay carencia de planos y de mapas, falta información, el comercio de ganado destruido, el erario pobre y la escasez de la moneda. Entonces allí cuando él va a elaborar una propuesta de acción. Entre sus innumerables escritos y correspondencia, dice Sarmiento, San Juan puede ser la capital del Cuyo antiguo. Es preciso dar un centro a la civilización en la falda de los Andes. Soy sanjuanino y puedo en las provincias y deseo ser el heraldo autorizado de Buenos Aires. Le escribe a Mitre, que era en ese momento presidente. Contando con su apoyo, espero lo que usted ordene. Si logro pasar a San Juan, trataré de establecer un orden de cosas que esté en armonía con los intereses generales de la República. Sarmiento fue elegido gobernador interino y posteriormente propietario el 16 de febrero de 1862. En su balance escribe, he principiado mis funciones de gobernador, disimulando entre fiestas triunfales y honores fúnebres el profundo desaliento que traen un erario pobre, un pueblo arruinado por tantas racias, saqueado periódicamente, con su comercio de ganado destruido e imposibilitado por la inseguridad de los caminos, destruido en el capital que ha sido robado y en el mercado chileno, que lo espera todo de mí sin recursos y sin la voluntad de darlos, necesita y pide una reconstrucción general. Imbuido de una doctrina progresista, liberal, partiendo de la certidumbre de que el hombre puede imponerse a las dificultades que su medio, circunstancia, época y realidad le impone, manifestaba tener la certeza de poder presidir, producir y dirigir en San Juan lo que él denominaba una revolución industrial. En la consecución de su plan de promover las industrias se preguntaba, ¿con qué elementos contamos para presentarnos en la Feria de las Naciones? ¿Qué podía ofrecer San Juan? ¿Qué principio activo de desarrollo iba a encargarse de fundar la prosperidad pública? La inmigración europea le pareció a él la solución, a la que consideró como uno de los elementos americanos de riqueza, de poder y de industria. Él decía, la Europa tiene exceso de hombres, pero tiene escasez de pan.
mientras que la América tiene exceso de tierras y escasez de grandes brazos. El progreso vendría con ella, con la inmigración. Comparaba lo ocurrido en Estados Unidos, donde uno de los primeros elementos que habían impulsado el progreso era la eficaz vigilancia con que allí se había procurado promover la inmigración a su seno. La inmigración, decía Sarmiento, no solamente acrecentaría el número de habitantes, sino más aún, sus efectos serían altamente beneficiosos. La industria nos ha de venir del extranjero, la ciencia nos ha de venir del extranjero, y la riqueza misma y la población, como que son hijas del capital y de la inteligencia para manejarlo y aplicarlo a nuevos y más fecundos medios de industria, nos han de venir del extranjero. Pero, ¿qué hacer para que estos inmigrantes lleguen a estas lejanas tierras? Entonces, él decía, ¿qué le podemos ofrecer a esos inmigrantes para que dejen sus tierras y vengan acá? Entonces, él responde, las minas de oro y las minas de plata. Las minas, escribía Sarmiento, influirían en todo el aparato productivo sanjuanino, ya que no solo entretiene con su explotación y consumo gran número de brazos y caudales, sino que con sus productos entra a figurar en la balanza comercial como el retoño más importante y valioso, que responde a la internación europea, más extensa cada día a medida que el pueblo se civiliza y extiende sus necesidades. Las minas eran el único ramo de actividad económica, escribía Sarmiento, capaz de competir con las mercaderías extranjeras. ¿Qué son nuestras producciones agrícolas para subvenir con ellas a las necesidades europeas? ¿Con qué otros productos, ya naturales o industriales, contamos para hacer frente a los millones de mercaderías que se importan? Por ahora y por largo tiempo no se presentarán otros que la plata, las barras de cobre y los metales en bruto que dan abundante retorno a los buques extranjeros. Las minas prometen repararlo todo, le escribe a Mitre, pero necesito 2 años de seguridad, de confianza, para hacerle dar en barra fundida su fruto. Las minas son hoy el fuego que conduce a los pueblos al desierto, y como requieren inteligencia, civilizan a la par que pueblan. La situación de estancamiento y de crisis por la que atravesaba la provincia sería desesperante si no fuera por el camino que prometía la minería. En 1862, Sarmiento eleva un extenso mensaje a la legislatura. Del buen éxito de la minería, escribió allí, hizo depender el desarrollo del comercio, la agricultura, la industria, la llegada del ferrocarril, el poblamiento del desierto, la apertura de nuevas fuentes de trabajo y la reforma de la moneda, cambiando el papel por plata pura. El concepto trabajado por Sarmiento se basaba en la experiencia de California también, cuyos descubrimientos de oro habían fructificado en afluencia de población y de capitales. Escribía, las minas han levantado en California una industria inmensa en agricultura y en fábricas, cuyos productos se estiman más o menos en la misma cantidad que sus metales preciosos. Entonces, en esta placa, está lo que dije hace un momento, él escribe que quiere producir en San Juan una revolución industrial, convertirla a San Juan en un centro agrícola minero, pero no era fácil, porque en ese diagnóstico que yo le hice alusión hace un rato, había todo por hacer. Ausencia del saber experto, por ejemplo, que no era menor. Entonces allí está la enseñanza. Había que formar recursos. También ordenar jurídicamente la normativa. Como había escrito Sarmiento, la minería era una actividad económica que requería un código aparte. Nosotros recordemos, en 1862, Sarmiento gobernador de San Juan, habíamos transitado, ya éramos independientes, en 1816, teníamos constitución, 1853, que había establecido la forma de gobierno representativa, republicana y federal de gobierno. Pero en lo que hace la actividad minera, nos seguíamos rigiendo por las leyes hispanas. Leyes hispanas, ordenanzas hispanas, que eran de la época en la cual nosotros éramos colonia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se había producido la escritura de códigos? ¿Por qué éramos ya una nación independiente
y en lo que hace a la actividad económica de la minería nos seguimos rigiendo por las ordenanzas hispanas. ¿Por qué? Porque todo código que se redactara en uno de sus primeros artículos tenía que decir o establecer de quién eran las minas, si eran de la nación o eran de las provincias. Entonces, habían habido y seguían habiendo diferentes propuestas de código, pero toda vez que una propuesta decía que las minas eran de la nación o eran de las provincias, volvía a resucitar y a resurgir nuevamente este enfrentamiento entre unitarios y federales. Es por eso que nuestro Código de Minas, nuestro Código Nacional de Minas, se va a sancionar a fines del siglo XIX, 1886-1887, estableciendo que las minas eran de la nación o de la provincia de acuerdo al lugar donde se encontraran. Entonces, lo que advierte Sarmiento, cuando él asume como gobernador, que seguían rigiendo las ordenanzas hispanas, que no se cumplían y que había una serie de problemas que solucionar. Y acá están las instituciones. Él también advierte que era necesario crear instituciones que no estaban creadas, ¿no? Entonces, él, una de las primeras medidas es restablecer la oficina de la Diputación de Minas. Ya lo vamos a ver más adelante. Ve cómo en esto la educación aparece en primer término. Entonces, en lo que hace a la economía, la importancia de Sarmiento es que él articula agricultura, ganadería, minería, industria, que le da importancia a la enseñanza, a la investigación, crear instituciones, ordenar jurídicamente la actividad, crear escuelas, formar parte de exposiciones, organizar exposiciones que eran considerados en aquella época como muestrarios para lograr la inserción de capitales. Entonces, en la gobernación y luego en la presidencia, es que nosotros vemos que Sarmiento algunas ideas las mantiene, como crear la Academia Nacional de Ciencias, como crear universidades, como crear a través de leyes, decretos y resoluciones, digamos, ahondar y producir algunas mejoras que después de él van a conducir a la sanción del Código Nacional. En lo que hace en la placa que sigue, entonces, está allí esto de Sarmiento y la minería, que del éxito de la minería él hacía depender el desarrollo del comercio, la agricultura, la industria, el ferrocarril, el poblamiento del desierto, la reforma de la moneda. Esta visión que Sarmiento tiene de la minería como disparadora de una serie de otras acciones y como, si pudiéramos decir, como madre de otras actividades económicas, recién lo vamos a encontrar muy comenzado el siglo XX. Es la idea que encontramos en Viale Macé, por ejemplo, cuando redacta su informe sobre las clases obreras argentinas, esta idea de la minería como generadora de, por eso Sarmiento fue un adelantado en este sentido y por eso amerita ser estudiado a toda aquella vez que nos interese la actividad minera. Yo les hablé de un plan. El plan, entonces, en función de ese diagnóstico, él entonces escribe qué es lo que hay que hacer para lograr entonces esa revolución industrial en San Juan. Primero había que ordenar jurídicamente la explotación. Había que lograr el auxilio de conocimientos metalúrgicos que den clara conciencia del valor, composición química y tratamiento de los metales. Al respecto escribía: no había un ingeniero que levantase un plano o practicase una nivelación, ni un químico sanjuanino que pudiera reducir la plata que por millones de valor contenían las minas. Hacía falta la inversión de fuertes capitales extranjeros y nacionales para crear establecimientos de beneficio de minerales. Había que provocar y favorecer la llegada de mano de obra extranjeras. Había que contratar a un experto. Entonces, en lo que hace actividad minera, él contrató a Francisco Ignacio Rica, metalurgista inglés, y lo induce a explorar las minas, a viajar y a elaborar informes, para poder entonces lograr la captación de capitales. Luego, publicar esos datos recabados por este experto y solicitar el auxilio económico de la nación. Le escribía a Mitre: hoy que estamos convencidos científicamente del inmenso valor de la minería, nada tenemos preparado. Un año transcurrirá en esperar capitales de afuera, otro en acumular máquinas, materiales e implementos que pueden solo obtenerse pidiéndolos a Europa, y otro año más en construir los establecimientos. Si por un esfuerzo propio allanáramos esta dificultad, los años se reducirían a meses y ostentando en el mercado barras de plata.
Sarmiento cifraba en las minas sus expectativas, considerándolas como el incentivo más atractivo para los inmigrantes. En el pensar económico de Sarmiento, la explotación de las minas no solamente haría desarrollar las industrias, sino que lograría la llegada del ferrocarril, que no se aventuraría a internarse más al oeste de la travesía si la falda de los Andes no le preparasen carga de metales para transportar a los puertos del Atlántico. Varios años después, el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento, en lo que a minería se refiere, se hacía presente en Rafael Igarzábal, cuando éste elevara su informe sobre la provincia de San Juan a la Exposición Nacional de Córdoba. En esta diapositiva está entonces el accionar de Domingo Faustino Sarmiento. Yo les dije que él parte de una propuesta, parte de un plan, parte de un diagnóstico. Entonces, en el accionar, crear la Diputación de Minas, siendo de su facultad las denuncias de minas en todos los casos que fueran autorizados por ley, las peticiones de mensura y la facultad para disfrutar de minas. Allí dice crear, pero lo correcto es restablecer, porque la Diputación de Minas, recordemos, bajo siempre las leyes hispanas, se había creado en nuestra ciudad Ihacha en 1785-86 y permanece hasta 1794. Entonces lo que hace Sarmiento es restablecer esta oficina. Establece lo que se llamó el régimen del canon, que era una cierta cantidad de dinero que tenía que pagarle al Estado quien quería explorar y explotar los minerales. El régimen de propiedad del mineral, que esto también es un decreto que da Domingo Faustino Sarmiento, cuya importancia medular radicó en que trató de preservar la propiedad del mineral. Yo les dije que aunque estaban las leyes hispanas, no había contralor, había robo de metales, había problemas de indisciplina dentro de las minas y no había un contralor acerca del metal que se extraía y del metal que se vendía y a dónde se vendía. Entonces, con este decreto él establece una serie de formularios, por ejemplo, y obliga a quienes estaban explorando y explotando los minerales que tenían que informar acerca de esa actividad. La expropiación por causa de utilidad pública de los sitios, leñas, agua u otros objetos convenientes para fundar establecimientos de metalurgia y de beneficio de minerales. Crear un colegio de estudios preparatorios, incluyendo en su plan de estudio las cátedras de mineralogía y química. Esto apuntó a ese diagnóstico que él hace, que ausencia del saber experto. La creación del departamento topográfico, encargado, entre otras cosas, de la superintendencia del registro minero y de levantar el mapa de la provincia. El primer plano topográfico que recién se va a hacer después que fue gobernador. El establecimiento de jueces de paz en el Tontal y la Huerta, justamente para controlar el trabajo en las minas. El establecimiento de un correo semanal en el Tontal y la Huerta. La fundación de Villarrica y la constitución de la Sociedad de Minas para explorar y explotar plata y oro en calidad. Todo esto es lo que Sarmiento en casi 2 años de gestión logra hacer y encaminar. Este es el plano topográfico de nuestra ciudad del año 1871, cuando ya Sarmiento no era gobernador, por supuesto. Y allí nosotros hemos trabajado localizando las diferentes acciones, las diferentes actividades en lo que hace exploración y explotación de los recursos mineros y todo el plan sarmientino se va a realizar en torno a Hilario y a la zona de Canicasta. Bien, ahí hay unas fotos de Hilario, del establecimiento de Hilario, que fue el eje en torno al cual se logra la constitución de la Compañía de Minas. Durante la gobernación de Sarmiento van llegando las diferentes componentes de la maquinaria, pero bueno, Sarmiento deja la provincia porque es designado como ministro plenipotenciario. Después sabemos que se logra constituir esta sociedad de minas con capitales mixtos, que Rica fue designado gerente de los trabajos, que finalmente la documentación evidencia una serie de disconformidad de los accionistas con el manejo que Rica está haciendo de la Compañía de Minas.
finalmente Ricard ofrece comprar todas las acciones y bueno, se termina con esta sociedad de minas. Bueno, después Ricard se va a Inglaterra y allí logra armar una segunda sociedad de minas. Cuando ya Sarmiento es presidente de la Nación Argentina, entre 1868 y 74, Ricard le escribe para interesarlo nuevamente en la actividad minera, pero él le contesta que en ese momento está con otras problemáticas a resolver. En esta diapositiva yo les mencioné que Sarmiento organiza lo que se llamó la primera exposición nacional que se realiza en Córdoba. Decirle que este siglo XIX fue muy importante en estas exposiciones. La primera de ellas había surgido por 1850 y algo en Londres. Eran consideradas como muestrarios, como dije hace un momento, para lograr la inserción de capitales. Y allí de los diferentes estados que participaban en estas exposiciones acudían con muestras de sus recursos, no solamente de la minería, ¿no?, de la agricultura, de las industrias, y acompañaban con monografías descriptivas de esas ciudades o de ese país. En esta diapositiva, por ejemplo, para que ustedes vean la envergadura de este siglo XIX, la Exposición Nacional de Córdoba es la que se organiza Domingo Faustino Sarmiento siendo presidente. Después se organiza en el año 77 la Exposición del Colegio Nacional en Buenos Aires. En 1885, en nuestra ciudad, la Exposición Interprovincial por la llegada del ferrocarril. La Exposición de Paraná en 1887. Y Argentina participa en exposiciones internacionales, en la exposición de Filadelfia en 1871, la de París en 1878, la exposición internacional de París en 1889, la exposición de Chicago en 1893, la exposición de Chile en 1894. Fíjense la necesidad que había, no solamente en Argentina, sino de los estados fuera de Argentina, de lograr la inversión de capitales. En esa exposición nacional de Córdoba, como les dije, se convoca a las provincias a participar, a enviar muestras de su producto y monografías descriptivas, y luego un premio que se destinaba a la que ganara un concurso con la mejor monografía. Allí la que gana el concurso, en este caso, es el trabajo de Rafael Igazábal. La obra se titula La provincia de San Juan en la exposición de Córdoba, y allí hay un capítulo, el capítulo 8, destinado a la actividad minera. Esta obra está acá, en la biblioteca de la Casa Natal. Les recomiendo su lectura porque es sumamente completa, y allí se describe la provincia de San Juan con todos sus recursos. Bueno, allí no sé si se puede ver bien, pero era la medalla, una de las medallas que gana San Juan. Después hay fotografías que muestran los diferentes lugares donde dice la historiografía que fue una exposición magnífica, muy lujosa, que se hizo, por supuesto, en la ciudad de Córdoba. Bueno, en lo que hace a la actividad minera, yo les dije al comienzo que es una actividad importante para la provincia fundante, pero que hubo una serie de inconvenientes y de dificultades que coadyuvaron para que el trabajo no fuera sostenido en el tiempo, ¿sí? En los distintos gobiernos que hubo, inclusive el de Sarmiento, organizaron a través de diferentes acciones el trabajo en las minas, intentaron controlar la salida de los metales, intentaron reglamentar el trabajo de los mineros, favorecer el trabajo de la minería y construir sociedades mineras con capitales mixtos. Pero también hubo factores que incidieron negativamente para que esta actividad no tuviera permanencia en el tiempo. La falta de mano de obra permanente, los acontecimientos de carácter estratégicos militares, la inestabilidad política social, la inexistencia de un contexto material favorable, la escasa tecnología y la insuficiente formación de los recursos. Dificultades físicas, como las grandes distancias que separaban a las minas de sus provisiones, provisiones de herramientas, de hombres, de víveres, los malos caminos, la ubicación de las minas ubicadas entre montañas elevadas, la sequedad del clima, la escasez de agua, la desolación,
También dificultades morales, carencia de población, falta de educación, estrechas miras, dicen la historiografía. La falta de espíritu empresario. Yo le hablé que esta actividad es una actividad de riesgo, había que invertir y no saber con certeza si se iba a recuperar esa inversión. La insuficiencia de las leyes, la falta de experiencia, las necesidades costosas de los ingleses, que fueron los que más invirtieron, la mala adaptación al país, la lejanía del directorio de las empresas, la falta de conocimiento técnico, también dificultades políticas, la inestabilidad de los gobiernos, las repentinas revoluciones, los celos existentes entre las provincias y Buenos Aires, la falta de vías de comunicación, la falta de tareas completas de exploración, la falta de medios de transporte, la falta de recursos como agua, leña, la carestía de los fletes, las precarias condiciones de higiene, seguridad y de vivienda. El viajero, escribía Emilio Godoy, recorría estas localidades en condiciones que le impiden hacer las estaciones necesarias para hacer un estudio suficientemente detenido. La falta de forraje en un lugar exige la continuidad de la marcha hasta el punto que lo haya. El viajero tiene que subordinarse al arriero en la disposición de la marcha, si no quiere perder su cabalgadura y quedarse a pie en el campo de sus observaciones. Ningún cargo puede por esto hacerse al viajero estudioso. La pasión de la ciencia no impone el sacrificio estéril. Un geólogo, a pie, en la travesía, padeciendo de sed, no es un mártir de la ciencia, sino de la imprevisión. Antes de lanzarse a trabajos de exploración y de explotación, había que realizar reconocimientos de cateo. Estos eran muy importantes y esenciales, y es lo que no se hacía, ya que este estudio previo podía demostrar la potencia del brigadero, la cantidad y riqueza del mineral, el producto probable, los medios de transporte, los materiales de construcción, la facilidad para la provisión de víveres y sus costos, los precios de los jornales, la densidad de la población minera, las condiciones naturales y económicas de la localidad. Pedro Pascual Ramírez decía: la mina requiere, para que produzca, un esfuerzo de inteligencia, una dosis de buen sentido, sagacidad y penetración a toda prueba en el que la dirige, pues apenas tiene que guiarse en lo profundo de los cerros la débil luz de una pequeña lámpara y la brújula más pequeña aún que le señala los polos de la Tierra. Hay una descripción en la bibliografía de esta época que ustedes pueden tomar, que habla acerca de cómo era el trabajo que hacían los mineros. Yo les he seleccionado una de tantas. Esta descripción dice: con los cuerpos inclinados hacia adelante, apoyándose con las manos en los escalones, las piernas torcidas, los músculos trémulos, la transpiración corriéndole por la cara y el pecho, las fosas nasales distendidas, las comisuras de los labios echadas hacia atrás, y el aliento muy laborioso. Cada vez que respiran, sueltan un grito articulado de ¡ay, ay!, y termina en un sonido proveniente de lo profundo del pecho, pero agudo como la nota de una flauta. Se acercan a la pila del mineral y vacían su capacho. En 2 o 3 segundos, una vez que han recuperado el aliento, se secan el sudor de la frente y con aire muy renovado descienden otra vez a paso rápido. Sarmiento escribía sobre el minero. Decía Sarmiento: hay en el seno de las sociedades americanas una clase excepcional de hombre, con un traje, ocupaciones, ideas y costumbres peculiares. Las leyes que los rigen forman un código aparte, privado de todos los goces de la vida de las poblaciones, sumido en las entrañas de la tierra, luchando con la naturaleza salvaje y adusta, en las soledades de los cerros, marchando sobre abismos donde a cada paso puede sepultarse, familiarizado por el peligro que lo asedia a toda hora y lejos del contacto de la mujer que suaviza las penas de la vida. Esto lo traigo a colación porque me parece que tiene esta descripción
una vigencia actual. Lejos, esto tiene mucha violencia. Marchando sobre abismos donde a cada paso puede sepultarse, familiarizado por el peligro que lo asedia a toda hora, y lejos del contacto de la mujer que suaviza las penas de la vida. Hay mucha tecnología, pero sigue siendo un trabajo donde aquel hombre se va y vuelve a los 10 días, a los 15 días, a las 2 semanas. Y el lugar, pese a toda la tecnificación que hay, sigue en la lejanía de las montañas donde se realiza la actividad. Bueno, y volviendo a Domingo Faustino Sarmiento, que todo lo que él pensó y lo que finalmente hizo es porque antes lo miró y lo observó, ¿no? Si Sarmiento escribió sobre cómo articular la agricultura, la minería, bueno, porque él trabajó en eso. Si él escribió sobre minería y le dio un lugar preponderante a la actividad, articulándola con otras, es porque fue minero en Chile. Entonces, este es el valor que tiene Domingo Faustino Sarmiento. En esta placa, hablando de esa articulación, yo les hablé de crear ese polo, esa revolución y de producir esa revolución industrial. Fíjense que también marqué que la educación en su pensamiento era una variable que atravesaba todo el pensamiento y el accionar. Yo acá he querido colocar, no contraponer, colocar agricultura y minería. Fíjense, en 1862 Sarmiento va a crear la Quinta Normal, que ya se había creado en Chile. En 1862, en ese colegio de estudios preparatorios, va a insertar en esa currícula la cátedra de mineralogía y química. Volvamos a agricultura. Esta Quinta Normal era la encargada de la enseñanza técnica, agrícola e industrial. A lo largo del tiempo, esta idea fructifica, permanece, se sostiene, y en 1939 se crea la Escuela de Enología y Fruticultura, que existe hoy. Vamos a minería. En 1871 se crea el Departamento de Minería, luego surge la Escuela Especial de Ingenieros de Minas. En 1876 la Escuela Mixta de Ingenieros Civiles y de Minas. En 1897 se da el título de ensayador y de ingeniero de minas. En 1931 la Escuela Nacional de Minas e Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Sabemos que la escuela industrial existe y la facultad de ingeniería, que fue como un resultado de todo este pensamiento y de todo este accionar. Es decir, que tenemos hoy en nuestra provincia como impronta del pensamiento de Sarmiento estas dos instituciones señeras que le dan historicidad al pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, toda esta idea, todo este pensamiento de él va a fructificar. Si bien fueron 2 años nada más de gestión y luego los años en que él estuvo como presidente de la Nación Argentina, va a continuar con esta idea. ¿Por qué? Porque él entiende que había que seguir formando recursos humanos. Entonces lo va a hacer pensando en agricultura y en minería, va a atraer a los grandes expertos, más que nada de Alemania, los grandes científicos, geólogos, mineros, metalurgistas, ensayadores, y va a crear las instituciones para continuar y va a crear esas instituciones que hasta hoy existen, justamente para poder mantener esa formación y para que a su vez sean factores multiplicadores. Entonces, esto le da vigencia a que tratemos a Sarmiento. Algunos de esos expertos, Luis Drakemus, Guillermo Bodenbender, Germán Abel Aleman, iniciándose en nuestro país el estudio de sus características geológicas y examen sobre las posibilidades mineralógicas que pudiese ofrecer su subsuelo en forma sistemática. A continuación, como ustedes empiezan la cátedra, hay algunas ideas que yo quería dejarles, por si ustedes quieren tomar el tema de Domingo Faustino Sarmiento vinculado con la actividad minera. En esta diapositiva, si ustedes me van siguiendo, la historia de la minería, como ya
le dije hace un momento, es una actividad económica, es una actividad social, hay fuentes para poder trabajarla en San Juan y fuera de San Juan, pero en San Juan tenemos excelentes y muy custodiada la documentación, muy organizada. Tenemos en San Juan fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, materiales y orales, de acuerdo a los tiempos que nosotros queramos investigar. Fuentes documentales, tenemos el Archivo General de la Provincia de San Juan y tenemos la Secretaría de Minería, Ministerio de Minería. ¿Qué es lo que hay ahí? En el Archivo General de la Provincia de San Juan tenemos los diferentes auxiliares turísticos, tenemos los documentos, tenemos cartas, mensajes de gobernadores, tenemos las memorias oficiales, que tenemos el Ministerio de Minería, tenemos allí guardadas en libros muy bien cuidados a lo largo del tiempo de las famosas denuncias de minas. Las famosas denuncias de minas, ya vamos a ver un ejemplo de ellas. Toda aquella persona que quería explorar y explotar tenía por obligación que acercarse en los diferentes momentos del tiempo a la oficina que se llamó Diputación de Minas, tenía que decir cómo se llamaba, a dónde había hecho el descubrimiento, qué quería explorar o explotar, tenía que pagar el canon que yo les dije, tenía que dar su dirección, su profesión, su edad, su nacionalidad. Entonces es una documentación muy rica que permite hacer y cruzar diferentes variables de análisis. Tenemos fuentes bibliográficas como las historias de Cuyo, las historias de San Juan, las historias nacionales, las memorias de la División Nacional de Minas y Geología de la Nación, estas memorias descriptivas como las de Garzábal, las descripciones geográficas y estadísticas de San Juan a lo largo del tiempo. Fuentes bibliográficas, los periódicos, los diarios, están guardados en Biblioteca Franklin, en el Archivo General de la Provincia, en el Museo Agustín Nieco, creo que acá también tienen periódicos, materiales como los lugares donde hubo actividad minera. Yo les mostraba recién Hilario, pero hay diferentes sitios en la geografía de San Juan que han quedado como testigos de la actividad económica. Y fuentes orales, todavía hay descendientes de aquellas personas que trabajaron en los diferentes emprendimientos mineros. El acceso al tema, ¿qué es lo que ustedes pueden llegar a tomar? ¿Cómo se puede abordar? Nosotros establecimos en los proyectos a lo largo del tiempo que hemos estado trabajando que el acceso al tema de la minería se puede ver desde la dinámica de la configuración territorial, la configuración simbólica, la sociocultural y la sociopolítica. Es decir, la configuración territorial a mí me puede interesar si yo enseño ciencias sociales o soy docente de geografía o quiero investigar algo que está vinculado con el espacio territorial. Puedo trabajar, estudiar un distrito minero, un departamento, un establecimiento, una compañía ubicada en un sitio geográfico determinado. Las vías de comunicación, las vías de circulación, los cursos de agua, que era tan importante para la actividad. También la dinámica de la configuración simbólica, los mitos, las leyendas, los símbolos, eso es hasta hoy. Eso es hasta hoy. Las leyendas que hay, que son mantenidas y que de tradición oral, de boca en boca, se van manteniendo. ¿Sí? También la dinámica sociocultural, ¿no? Cuánto ganaban, en qué condiciones trabajaban, si habían leyes que protegían al trabajo dentro de las minas, en qué condiciones, qué comían, cómo se vestían. La dinámica sociopolítica, es decir, la formación, la educación, las instituciones educativas, la formación que tuvieron, los planes políticos, los planes gubernamentales. Es decir, que esta actividad ustedes la pueden tomar desde diferentes vertientes, de acuerdo a sus intereses. Y para todas esas vertientes hay fuentes en nuestra provincia que ustedes van a poder tomar. Nosotros hicimos también a lo largo del tiempo una propuesta de periodización desde lo jurídico, ¿sí? Desde lo jurídico, nosotros, hasta donde hemos estudiado, establecimos un periodo colonial, un periodo revolucionario y anárquico y un periodo orgánico y legislativo. Un periodo colonial, donde nosotros nos manejábamos con la ordenanza del Perú, las ordenanzas de México, el reglamento del buen laboreo del mineral, esto es siglo XVII y siglo XVIII. Periodo revolucionario anárquico, el reglamento de 1813, que fue dado por la Asamblea, pero que nosotros seguíamos manejándonos en lo macro con las ordenanzas hispanas. Y acá tenemos el periodo orgánico y legislativo que arranca desde la sanción de la Constitución del 53, la Constitución Nacional,
estableció que había que redactar el Código de Minería. El Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, que se da al año siguiente, que tiene todo un capítulo sobre minas, las instituciones que fueron creadas, la Inspección General de Minas, la Diputación de Minas, la División de Geología y Minas de la Nación y el Código de Minería. También hay una periodización que hicimos para lo que es la historia local, siempre vinculado al tema, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado los diferentes proyectos de organización de la Nación y del Estado. Entonces distinguimos un periodo colonial, donde lo que se puede tomar es el Marqués de Sobremonte, que tuvo todo un plan estratégico y una visión regional de la actividad minera, tomando San Luis, Mendoza y San Juan. Si nos interesa el periodo posterior, en independencia, podemos tomar a José de San Martín. Si nos interesa periodos posteriores, el surgimiento del Estado, podemos tomar las gobernaciones de Salvador María del Carril, Antonio Sánchez y Nazario Benavides, que tuvieron planes para el desarrollo de la minería, y el periodo de la consolidación del Estado. Podemos tomar Francisco Díaz, Domingo Faustino Sarmiento, Domingo Morón, Victorino Ortega, Federico Cantón y Aldo Cantón, ¿sí? Que es lo que nosotros venimos trabajando. En la diapositiva que viene a continuación, creo que algo se puede ver, esa es una fotocopia de un documento muy importante, donde allí es organizado por mineral, en este caso el mineral del Tontal, del año 1867. Esto está en el Archivo General de la provincia, hay de todos los distritos, donde ahí tenemos los datos de quién eran los dueños de las minas y de la producción. De ahí nosotros podemos hacer nuestro trabajo desde lo económico. En la otra diapositiva, allí también tenemos un cuadro en el cual ya nosotros lo hemos elaborado en función de toda la documentación que hemos encontrado en el Archivo General de la provincia. También ustedes pueden realizar documentos. Hay documentos, hay cartas, hay correspondencia, ¿sí? Pueden hacer una guía de análisis de esa documentación, distinguiendo el tipo de documento, la ubicación, lugar, fecha y autor, el destinatario, el motivo, el análisis del contenido, la reflexión sobre el documento, la inserción del documento en el contexto. Esa es otra tarea que también pueden hacer en el ámbito de la cátedra si ustedes lo eligiesen así. Y también pueden hacer una propuesta interdisciplinaria. No sé si está la posibilidad de un trabajo en conjunto. Sí, normalmente son de hasta 2 personas. Claro, por ejemplo, se puede articular la geografía, la tecnología, inglés, sociología, economía, por ejemplo. Se puede trabajar la agricultura, la actividad minera, se puede ver la mano de obra, los artesanos, los labradores, las máquinas que se utilizaban en esa época, el precio del mercado de los minerales, tomando la documentación y la bibliografía del momento, y ahí se articula la economía. Se puede diseñar una propuesta para el uso de la informática, y de esa manera se puede llegar a articular. Importante que ustedes elijan un momento de la historia, y de acuerdo a eso estarían las fuentes que ustedes van a utilizar. Bueno, para finalizar esta exposición, al decir del historiador Romero, hay un Sarmiento vivo, ese Sarmiento cuya imagen se ofende cada día, y acá se ofendió, y cuya memoria se reivindica cada día, porque ni para atacarlo ni para defenderlo pensaríamos tanto en él si no descubriéramos que es algo vivo, que está unido a nuestra propia existencia. Quisiera recordar unas líneas escritas por Isabel. Yo empecé con Margarita y quiero cerrar con Isabel. Ella escribió hace poco tiempo una obra, hace poquito la presentamos en la Feria del Libro en Buenos Aires, el 6 de mayo, sobre Sarmiento y la vitivinicultura, obra que fue publicada por el gobierno de la provincia y que recomiendo su lectura, porque allí está todo lo que escribió, todo lo que había que leer, toda la documentación, toda la bibliografía sobre Sarmiento y los orígenes de la vitivinicultura desde una mirada industrial. Allí Isabel rescata, una admiradora de Sarmiento, también como Margarita, por ejemplo, rescató los verbos que más repitió Sarmiento en sus escritos: estudiar, educar, transformar, democratizar, crecer, mejorar, progresar, igualar,
liberar, trabajar, pensar y actuar. Escribía Domingo Faustino Sarmiento: quiero que esta vez los jóvenes que vienen después de nosotros, los viejos, que hemos luchado 30 años, oigan la palabra y crean en un hombre sincero, que no ha tenido ambición nunca, que nunca ha aspirado a nada, sino a la gloria de ser, en la historia de su país, si puede, un hombre, ser Sarmiento, que valdrá mucho más que ser presidente por 6 años o juez de paz en una aldea. Y como toda vez que hablo de él, que para mí siempre es un desafío y un compromiso, me gusta terminar con esto que fue como su testamento, ¿no? Donde él se describe. Dice Sarmiento de sí mismo: nacido en la pobreza, en la lucha por la existencia más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creía bueno y coronada la perseverancia con el éxito. He recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda escala de honores humanos en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. Espero una muerte corporal, pues la que vendrá en política es la que esperé y no deseé mejor, que fue dejar por herencia millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcados de vías férreas el territorio, cubiertos de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida de la que yo gocé solo a hurtadillas, lanzado repentinamente en la vida pública, en medio de una sociedad que me ha visto surgir en un día. Yo, escribe Sarmiento, he excitado siempre grandes y profundas animadversiones, pero también profundas simpatías. He vivido en un mundo de amigos y enemigos, aplaudido y vituperado a un tiempo. Es mi vida entera un largo combate que ha destruido mi físico sin debilitar mi alma, acerando y fortaleciendo mi carácter.